¿Qué tal? Mi nombre es César Rodríguez y junto con el profesor Víctor Rayas estaremos compartiendo con ustedes nuestra experiencia en el uso de la inteligencia artificial para complementar y enriquecer nuestra docencia. Esta es la primera parte del taller sobre inteligencia artificial. Vamos a ello. Bueno, el taller de inteligencia artificial se llama así: Taller de inteligencia artificial para la innovación en el aprendizaje, en la docencia y en el trabajo académico. El contenido de este video es así. Vamos a presentar los objetivos del taller, la manera como trabajaremos y algunos conceptos básicos para comprender qué es la inteligencia artificial. Vamos a ello. El propósito es iniciar la formación de los profesores en el manejo de la inteligencia artificial en el ámbito personal y profesional. La propuesta de trabajo es así. El taller se divide en 2 bloques presenciales y 3 bloques total y completamente opcionales que estarán disponibles brevemente en formato de video a través de YouTube. El bloque 1 se refiere a una introducción a la inteligencia artificial. En este primer bloque aprenderemos el uso general de la inteligencia artificial para tareas cotidianas. En el bloque 2 estaremos hablando de la inteligencia artificial para la docencia. Este bloque usaremos la inteligencia artificial como diseñador instruccional y curricular. Y usaremos la inteligencia artificial para diseñar secuencias didácticas como el aula invertida, intervenciones educativas focalizadas, secuencias de aprendizaje para el aprendizaje basado en proyectos, en estudio de casos, en resolución de problemas, en gamificación, integración en las aulas y otros cuantos. Las opciones opcionales de las cuales hablábamos están constituidas por el bloque 3, el bloque 4 y el bloque 5. Una tiene que ver con innovación en la docencia, donde aprenderemos a mantenernos actualizados y en temas pedagógicos, didácticos y disciplinares. El bloque 4 se refiere a la inteligencia artificial en los estudiantes, para promover el uso en los estudiantes, para complementar y enriquecer sus procesos de aprendizaje y sobre todo para mejorar la calidad de sus procesos cognitivos y de sus habilidades socioafectivas. En el bloque 5 estaremos hablando de la inteligencia artificial como una ayuda para la producción académica, creación de productos y documentos académicos, proyectos de investigación y trabajos para la certificación docente. Esos serían los temas del quinto bloque. Y esta que compartimos con ustedes es la aplicación oficial del ChatGPT para dispositivos móviles. Vamos a poner los enlaces en la descripción de este video. Estos de aquí son los QRs para descargar la aplicación nativa del ChatGPT. Estos son para la opción de iOS y la opción de Android. En este primer bloque haremos una introducción al uso de la inteligencia artificial. La usaremos de manera general para tareas cotidianas. Bueno, empezamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, ese término es un término informático que se aplica a una variedad de proyectos avanzados, de computación avanzada, en la resolución de problemas complejos, la percepción, el razonamiento, la planificación y otras funciones avanzadas que están asociadas con el pensamiento humano. El 22 de noviembre del 2022 apareció el ChatGPT en la versión 3.5 y otras herramientas innovadoras para la creación de imágenes a partir de textos. El que voy a dejar aquí para ustedes es un resumen de la historia de inteligencia artificial que encontré en Twitter, ahora X, y hecho por el señor Juan Carlos Ortiz, que tiene una empresa sobre ciberseguros. Dense una vuelta para que lo lean, es muy completo, muy interesante. Bueno, la siguiente cosa que parece que hay de la que estoy seguro que tenemos que saber es la relevancia numérica. Es decir, si nosotros revisamos el tiempo que tardó la inteligencia artificial, el ChatGPT concretamente, para alcanzar los 100 millones de usuarios activos mensuales, es impresionante. Mientras que Uber se tardó 70 meses en alcanzarlos y TikTok se tardó 9 meses en alcanzarlos, el ChatGPT se tardó 2 meses en tener 100 millones de usuarios activos. De manera que en el mundo la cantidad de usuarios cada día es mayor y mayor. Y estamos seguros que en el futuro va a ser de uso común. Entonces debemos entrar en este campo lo más pronto posible para poder saber qué hacer con ella y cómo usarla a nuestro favor
para favorecer todos los procesos de aprendizaje, los procesos cognitivos y socioafectivos de nuestros estudiantes y ayudarnos a conseguir hacer un mejor trabajo, a mejorar la calidad de nuestras prácticas. Bueno, con la aparición de la inteligencia artificial creemos que estamos frente a un cambio de época y este cambio de época está causando una conmoción tremenda. Nos parece que asistimos a una reconfiguración del escenario global, tanto en lo educativo como en lo social, como en lo tecnológico y en lo económico. Y aquí nos preguntamos qué utopías y distopías nos podemos imaginar y esperar. Y ahí hay un campo amplísimo para debatir y para platicar respecto a eso. Habrá tiempo de tocar esos temas más adelante en la sesión presencial. Bueno, la perspectiva desde donde planteamos este curso es que la inteligencia artificial está cambiando la forma como se realizan una gran cantidad de actividades humanas. Este cambio, el tema del cambio y de innovación que genera la inteligencia artificial en los procesos de aprender y de enseñar está más vigente que nunca. Así que pensamos que el modelo de aprendizaje y de docencia debe cambiar. Y los alumnos y los educadores debemos aprender a usar la inteligencia artificial a nuestro favor, conociendo sus alcances y sus límites. Y por eso estamos aquí. Bueno, uno de los temas centrales es esta diferenciación de la búsqueda entre Google y la inteligencia artificial generativa. Como todos sabemos, Google es un motor de búsqueda que encuentra la información que ya fue creada antes por otras personas, que fue puesta en sitios web. Entonces, la inteligencia artificial trabaja muy diferente. No va a los textos para recuperarlos. No van a las imágenes para recuperar las imágenes y hacer un collage. No recupera los textos, sino que los genera, los crea. Y cuando estemos en la sesión presencial, ustedes van a ser testigos de que crea el texto específicamente para cada uno de los usuarios. Si bien en el centro del texto, si pides una obra, un resumen de una obra, el contenido de la obra va a ser el mismo, pero la sintaxis, la redacción, la forma en cómo te entrega la información a ti es particular, es para ti solamente. Bueno, una cosa más que me gustaría que los profesores tuviéramos en claro es que las inteligencias artificiales y los sistemas expertos están divididos, son dos cosas separadas, ¿no? Las inteligencias artificiales son de orden general. Estas piensan, aprenden y razonan en una amplia variedad de dominios y campos de conocimiento. Es muy abierto. Mientras que los sistemas expertos hacen lo mismo que las IAs generales, pero en campos especializados de conocimiento y de experiencia y de trabajo. Esas tienen una base de datos de conocimientos y reglas y motores de inferencia sobre un campo específico, ¿no? Por ejemplo, en el diagnóstico médico, en la gestión financiera y los análisis de riesgos de inversión. Ahí los sistemas expertos hacen un trabajo extraordinario porque ya tienen toda la información, las reglas de operación y los motores de inferencia. Entonces, eso es diferente. Es diferente el sistema experto de un sistema de inteligencia artificial general. Con el tiempo, las inteligencias artificiales están entrenándose para que lleguen a ser mucho más expertas en muchos campos, pero los sistemas expertos ya lo son en un campo en particular. Espero que esta diferencia entre inteligencias artificiales generales y sistemas expertos nos ayude a entender que no le podemos pedir todavía gran cantidad de cosas a las inteligencias artificiales porque no son sistemas expertos, son inteligencias artificiales generales. Bueno, vamos al siguiente asunto. Aquí quisiera compartir con ustedes algunos conceptos claves de inteligencia artificial. Primero, que las inteligencias artificiales generativas se basan en dos conceptos fundamentales. La idea de las redes neuronales, que se parecen, que por analogía con las redes biológicas, funcionan sosteniendo la información y haciendo el razonamiento, ¿no? Ayudando a que suceda el razonamiento. Y por otra parte, el aprendizaje de máquinas o machine learning, lo que significa que las computadoras, los equipos de cómputo, los sistemas, los algoritmos son capaces de aprender. Bueno, a esta idea de una red neuronal que permite el aprendizaje, le vamos a sumar el concepto de entrenamiento y el de dataset. Entonces, el conocimiento que tiene, la capacidad para razonar, la obtiene a partir de un entrenamiento y de un dataset.
El dataset es la cantidad enorme de información que le dan a la inteligencia artificial para que sepa conocimientos. Es una base de datos de conocimientos enorme que ella aprende y hace propia. Y luego el entrenamiento tiene que ver con que le vamos a ir diciendo a esa inteligencia artificial cómo procesar esa información y qué hacer con ella cuando le hacemos alguna pregunta, cómo responder y si está respondiendo mal, cómo debe corregirlo. Y ese es el concepto de entrenamiento. Entonces, los procesos de entrenar una inteligencia artificial pues los hacen expertos en los conocimientos, en los distintos conocimientos de los campos humanos de acción. Entonces, alguien que entrena una inteligencia artificial la prepara para dar mejores respuestas. Una cosa más que hay que saber sobre inteligencia artificial es que los parámetros son las formas específicas de darle instrucciones, son instrucciones específicas, mejor dicho, para que realicen una tarea. Entonces, cuando ajustas los parámetros, se cambia la manera de funcionar de una inteligencia artificial. Y también cuando amplías el número de parámetros, vas a tener una cantidad mayor de instrucciones que simultáneamente operan para procesar una tarea. Bueno, una cosa más, los modelos de lenguaje. Estos se refieren a la forma en cómo las inteligencias artificiales entienden lo que los seres humanos les queremos decir. Es la forma en cómo los seres humanos preparamos a la inteligencia artificial para comunicarnos con ella, para proveerles contexto y para que generen ellas respuestas coherentes y relevantes. Esos modelos de lenguaje son algoritmos que se encargan de comunicarnos, de comunicar al ser humano con el conjunto de algoritmos, del conjunto del lenguaje de programación, del lenguaje de programación que está ahí y el equipo electrónico, digital en el que operan. Eso es el modelo de lenguaje. Y espero estos conceptos nos permitan entender un poquito más cómo es que las inteligencias artificiales generan sus razonamientos, ¿no? Cómo es que funcionan. Estos conceptos son fundamentales, son claves. Bueno, vamos a lo siguiente. Los límites actuales de la inteligencia artificial. Bueno, hay que decir en principio que las inteligencias artificiales están en desarrollo, no es un proceso acabado y por lo tanto tienen limitaciones. Una de las limitaciones que teníamos hasta hace poco era la navegación web, que estaba restringida en algunas inteligencias artificiales. Estaban entrenadas con un dataset que llegaba hasta el 21 de septiembre del año 2022 o 2021 creo, y no sabía más información, no tenía información más nueva. Entonces eso tenía ciertos límites por el dataset con el cual había sido entrenado. Pero creo que en estas fechas recientes ya se abrió. Esta semana pasada ya tiene habilitada la navegación web, entonces esos límites ya se quedaron atrás. Pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, la invención de fuentes y de datos y de situaciones, de eventos. Eso suele pasar con cierta frecuencia. Alucinan las inteligencias artificiales. Entonces hay que tener el pensamiento crítico muy activo para saber si lo que nos está diciendo es lo correcto o no. Y si nos lo está diciendo incorrectamente hay que mencionárselo. Oye, esto no es correcto. Y ella se disculpa y te presenta la información real. Hay algo que hay que ajustar todavía. Como les digo, hay límites aún, no es perfecta. Otra cosa es el sesgo algorítmico, otra cosa es la discriminación y otras son los límites éticos. El sesgo algorítmico tiene que ver con un error que pueda estar de fondo en los algoritmos a la hora de procesar la información, que pudiera estar dando información que fuera en un sentido y no en otro. Por otra parte, la discriminación no la hace la máquina, sino el conjunto de información que le estás poniendo. Hasta ahora sabemos que la máquina no es capaz de tomar decisiones como para pensar en que iba a discriminar a cierto sector o a cierta minoría. Sin embargo, los datos con los que entrenamos a la inteligencia artificial contienen implícitamente esa discriminación y se refleja en las respuestas que la inteligencia artificial da. Y también, pues, regresando y para mencionar lo último, los límites éticos, ¿no? Cuando hablas de asuntos religiosos, cuando estás hablando de asuntos de dilemas morales, siempre hay como unas restricciones, ¿no? Esto no lo va a tocar, esto es muy delicado, no tengo permitido hablar de esto. Entonces ahí hay unos límites éticos de los cuales también estaremos hablando más adelante en la sesión presencial.
Bueno, respecto a las modalidades, las inteligencias artificiales están generando imágenes a partir de texto. Ese fue el gran anuncio. Y también textos a partir de textos, ¿no? Tú escribes un pequeño texto y generas una imagen o generas otro texto. Pero ahora estamos asistiendo a un cambio donde el texto puede generar voz hablada. Tú puedes escribir una instrucción para que genere voz hablada. Puedes escribir una instrucción para que genere video, modelos en 3D, que puedas generar croquis, y esto implica que un dibujo a mano alzada se pueda convertir el convertir el texto al croquis implica convertir el texto en un dibujo a mano alzada. Y también tenemos otra opción que significa pasar este croquis a un render. Y esto implica que el dibujo a mano alzada se convierta en una representación visual con más detalle y mucho más realista. Y esas son ya cosas que están a la vista, a la mano y accesibles para muchas personas, ¿no? Ya están de uso abierto, público. Bueno, en resumen, de manera general presentamos una panorámica sobre la inteligencia artificial como una introducción a la siguiente etapa del curso, que será práctica. Hablamos de qué es la IA, también vimos el número de usuarios activos, planteamos la idea de promover la adopción de la docencia, también vimos algunas diferencias clave, algunos conceptos clave y sus diferencias entre los conceptos de motores de búsqueda y la inteligencia artificial generativa, y las inteligencias generales y los sistemas expertos. Y también vimos algunos conceptos clave, como red neuronal, aprendizaje de máquinas, modelo de lenguaje, parámetros, etc. Y luego estuvimos revisando algunos de los límites actuales de la inteligencia artificial, para conocer, que es importante conocerlos para saber sus alcances y sus posibilidades. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, en el próximo video se presentan las IAs más relevantes y se plantean algunos ejercicios para familiarizarse con su uso para tareas generales de tipo personal. Todo lo anterior como una preparación para estar listos para la sesión presencial. En la sesión presencial usaremos la inteligencia artificial como un diseñador instruccional y curricular para complementar y enriquecer la docencia y la evaluación. Muchas gracias por su atención. Esperamos vernos pronto. Saludos.